Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias. Estaremos con Alfredo Figueroa, te saludo y vamos a una pausa rápido con Grupo Radiocentro, gracias a las estaciones en el país que están transmitiendo en vivo nuestro programa, pero te saludo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, saludos al auditorio, vamos a la pausa. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las mentiras del gobierno y de la revocación del mandato, ¿no? Me parece que por ahí podríamos... ¿Por qué no? Pelotear el día de hoy. ¿Por qué no? La revocación de mandato. Y bueno, gracias al público que nos ha permitido escuchar su punto de vista. Estamos aquí recibiendo mensajes del auditorio, del público de este programa en vivo, de esta transmisión en vivo que nos permite pues compartir. Y estos son los temas, ¿eh? Estamos entre... Vamos al corte, pero rápido. Estamos entre que Dorin dice que es un distractor, sí, y Anaya dice que le entran, que si quieren la revocación de mandato, que estamos puestos y que doble dice, o nada, ¿no? Que doble o nada. Que dobla la apuesta. Sí, que dobla la apuesta. ¿Dorin o Anaya se contradicen? Yo creo que no, yo creo que es un planteamiento que en general va a surgir del PAN, que va a ser distinto a lo que me parece que va o ha estado surgiendo del PRI, como el otro partido de oposición. ¿Qué dice el PRI? El PRI dice que todo esto que van a votar absolutamente en contra, que no quieren tener una discusión al respecto. Ni siquiera. Que lo que yo he escuchado de su líder parlamentario, por lo menos en la Cámara de Diputados, que van en contra y que de lo que se trata es de meter a Claudia Sheinbaum en la boleta para utilizar todo el aparato del Estado e ir, digamos, a tratar de salvar una elección que ya se avecina complicada para Morena en el 2027, Carmen. Y dice Anaya que les puede poner un susto. Dice Anaya, vamos, ya entramos al rollo. No, déjame hacer la pausa. Necesitamos la pausa. Déjame hacer la pausa y volvemos con este tema y más. En Aristegui Noticias. Alfredo Figueroa, regresamos. Estamos aquí. Saludos a las estaciones de Radio Centro y quienes han seguido estos anuncios y comerciales gracias a los patrocinadores de este espacio. Bueno, pues estamos en el tema de revocación de mandato. ¿Qué es esto? ¿Es un distractor? ¿Es una estrategia para favorecer al oficialismo? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué heredó López Obrador aquí? Dame oportunidad. ¿Y quién lo impulsa? Todo junto. Bueno, dame oportunidad, una cosa, digamos, se decía, un happening, una cosa de previo y especial pronunciamiento, antes de entrar al tema. Antes de entrar, cuéntamelo. Quiero felicitarte por el premio que obtuvo por el trabajo de Televisa Leaks. El segundo lugar, entiendo. Ya nos platicarás en algún momento, pero me parece importante decir eso. Me parece importante Oye, pero está bueno decirle al equipo, felicidades al equipo que trabajó en eso tanto tiempo y que es algo que seguramente volveremos a tratar pronto por muchas cosas que están pasando. Televisa Leaks. El tema Televisa Leaks aquí y que creo que es un reportaje sobre justamente un medio de comunicación tan poderoso, tan influyente, tan históricamente relacionado con lo que ha pasado en México y me parece que en otros países del mundo y que revela este cuerpo de producción de no información, ¿no? Sino el uso de un medio así, con esta potencia para crear ambientes y para crear, digamos, determinada información falsa en otros lugares. Eso es uno, y otro, vi que también sales muy bien rankeada. Pero déjame tener el en ambas cosas. Así que no quería dejar de decir que felicidades. Gracias por ese enorme esfuerzo. Te lo aprecio muchísimo y aprovecho el viaje porque no hemos podido conversar mucho con el público sobre este muy importante viaje. Estuvo buenísimo el asunto porque es una convocatoria que se hace llamada Colpin, es la Conferencia Latinoamericana de Periodismo e Investigación. Y entonces se postulan trabajos de toda la región. Es el espacio más importante de la región de periodismo de investigación y este 2025 participamos 300 trabajos de alto nivel de investigación periodística y de estos se seleccionaron 15, de esos 300 y pico se seleccionaron 15, dentro de los cuales estaba Televisa Leaks. Y esos finalistas participamos estos 4 días en Buenos Aires en un ejercicio muy importante entre periodistas, de periodistas a periodistas. Periodistas fantásticos, unos trabajos impresionantes y el ejercicio es muy bueno porque nosotros junto con el equipo de Aristegui Noticias viajé junto con Brandon Celaya en representación del equipo de investigación y ahí nosotros pudimos explicar cómo se hizo Televisa Leaks, qué metodología se utilizó, qué técnicas, qué herramientas tecnológicas, qué elementos para hacer periodismo de investigación. Y expusimos de nuestra parte cómo se hizo Televisa Leaks, además de los hallazgos. Es compartir con los demás periodistas de la región
¿cómo hiciste tú una investigación como esta? Y de la mano metodología de trabajo. y de la mano de eso escuchamos cómo hicieron otros colegas en otros países sus investigaciones. Es muy valioso este ejercicio porque vas ratificando y conociendo elementos que no conocías y compartiendo los que pudiste hacer tú. Y ese ir y venir de conocimiento y de experiencia entre periodistas de investigación es muy importante. Por eso la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación es tan reconocida y tan importante. Así que ya haber ido ya es ganancia. Haber acudido y haber sido invitados y seleccionados de esta manera como parte de estos 15 finalistas de toda la región es ya de por sí muy importante. Y luego viene el reconocimiento y quedamos empatados en segundo lugar con el queridísimo salvadoreño que ganó el segundo lugar con un trabajo de lo que ocurre con los haitianos en República Dominicana, que es impresionante. Y bueno, pues el brasileño que ganó, y desde aquí le mandamos un abrazo a Nayeli Roldán, que como mexicana también participó con Animal Político. Ella quedó en tercer lugar con No Fuimos Dinamarca. Sí. Este gran trabajo de Animal Político con Nayeli sobre el tema de la salud en México y una investigación periodística muy importante. Así que el ejercicio per se, pues es muy valioso para nosotros y desde aquí le mandamos un abrazo a quienes organizaron esto. Son varias organizaciones las que convocan para que se pueda realizar esta Colpin, Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, y este premio latinoamericano de Periodismo de Investigación, que por cierto lleva el nombre de Javier Valdés. Decidieron en algún momento nombrar este premio tan reconocido en la región con el nombre de Javier Valdés, este querido periodista que fue asesinado en México, como sabemos, fundador de Río 12. Desde aquí le mandamos un abrazo a Ismael Bojorquez, a todo el equipo de Río 12, porque de esa manera también se rinde homenaje a los periodistas asesinados. Así que un abrazo para Río 12, para la memoria de Javier Valdés, y un abrazo para quienes hicieron posible que Televisa Leaks quedar entre los finalistas y quedáramos con este reconocimiento y este premio que presumimos. Gracias por el mensaje. Y lo segundo que dices también es bien bueno. Sí. Esto segundo también es muy importante porque es el estudio que hizo el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, y pues ahí salimos Joaquín López Dóriga, Carlos Doret y yo como los periodistas con mayor impacto en el mundo digital. Y eso no está mal, eso está muy bueno porque es un estudio que se hace con los números de estos medios y de estos periodistas y con encuestas y la metodología que tiene el Instituto Reuters. Así que en este 2025 pues también está muy de destacarse que el trabajo de este equipo está siendo identificado como un trabajo pues importante e influyente, digamos, en el mundo digital. Así que gracias por tu apapacho. Y me diste pie para apuntar lo que no había contado en toda la semana. Me parece muy bien que des cuenta de eso y como siempre, pues felicitar también a todo el equipo y un orgullo, sí, participar un equipazo, en Aristegui Noticias. Exactamente, para quienes aquí estamos, en mi caso por lo menos. Un equipazo como, hay que decirlo, ¿no? Sebastián Barragán, que hizo un trabajo espléndido liderando esta tarea de investigación, Lilia Saúl, Juan Omar Fierro, Brandon Celaya, Regina Díaz Gutiérrez, todo el equipo de Aristegui Noticias que participamos en Televisa Leaks, el premio compartido con todos. Muy bien, felicidades a todos. Gracias mil. ¿Y qué hacemos con la revocación de mandato? Bueno, a ver, déjame empezar por otro. Sí voy al tema de revocación. No huyas. Pero no quiero huir del tema. Vamos a empezar con el asunto. Yo lo que creo, Carmen, es que un poco para poder situar el momento político que vive el país, veo dos o tres cosas. La primera ya la hemos venido discutiendo. En alguna editorial tú misma advertías o, digamos, planteabas que este era un punto de inflexión. El del asesinato de Manso, del presidente municipal de Uruapan, que ha despertado una indignación enormemente importante en el país, y que esa indignación, que por cierto se ha presentado ya en Uruapan de una manera tan extraordinariamente poderosa, con esa manifestación que vimos y con una indignación que hemos visto también en las propias redes sociales y con una potencial marcha. Ya no sabemos si esa marcha se podrá llevar a cabo, probablemente sí, no lo sé, con el tema del acente que se está planteando para el 15 de noviembre, para este domingo. Ya lo hicieron en algún otro momento que la oposición... Creo que el anterior, ¿no? Pero bueno. Ya lo hicieron cuando la oposición... Sí, toman el Zócalo cuando va a haber una manifestación que se prevé importante. Opositora para casi cierre de campaña. Sí. Metieron a la CENTE. Sí.
o se metió la gente, no lo sé. Lo que parece lo que parece es como sospechoso. una demasiada sospecha respecto de qué momento. Y ahí surge la revocación de mandato. Creo que estamos en un momento de y comparto la idea de que es un punto de inflexión en términos de lo que está representando en términos de gobernabilidad. La muerte de Manso y cómo están haciendo un enorme esfuerzo desde el oficialismo, desde el poder, desde sus medios de comunicación, desde sus columnistas, desde sus voceros, desde la presidenta de la República, para decir una y otra vez, hablemos, uno, de otras cosas, y dos, sigamos insistiendo en una mentira tan enormemente grave, tan enormemente grande, tan enormemente indigna en México, como es que los homicidios dolosos están teniendo una disminución, cuando en realidad lo que estamos viviendo es una reclasificación para poder hablar de una disminución en homicidios dolosos con distintas cosas. Todo eso por una parte, y por otra parte los testimonios terribles de desaparecidos y de algo que ya parece inocultable en México, y sobre lo que tampoco se quiere hablar con suficiencia y con honestidad, que es la relación que hay entre el poder político, el crimen organizado, y esta implicación y este tránsito del propio crimen, ya no solo, digamos, para mantener acuerdos con el poder político, sino para formar parte del poder político, financiando campañas, poniendo gobernantes, en fin, todo lo que... Y también, muy probablemente, decidiendo eliminar a gobernantes que junto con el poder político les resultan incómodos o les resultan una adversidad, como todo parece presumir. Es el caso de Carlos Manso, quien no habría que perder de vista. Se ha dicho, está vinculado con el crimen organizado, pero la pregunta es cuánto de ese crimen organizado está vinculado con el poder político local y nacional. Es decir, si es solamente yo he oído aquí los testimonios del circuito de este movimiento del sombrero, y ellos insisten en que sí, por supuesto que puede haber una implicación del crimen organizado, pero insisten en señalar que ese crimen organizado tiene un vínculo con el poder político en Michoacán, que estaría jugando también no solo a poner, sino a quitar, y de este modo, y con estos costos, a un presidente municipal que decidió iniciar el movimiento que inició, y eso generó y ha generado su muerte, ese punto de inflexión en el que nos encontramos. Quise poner todo este contexto, Carmen, porque a la luz de eso aparece de pronto, oigan, ¿y qué les parece si entramos a la revocación de mandato? Pero me parece que hay que ponerlo en ese escenario. No, sí. O sea, estamos en ese momento, ¿no? De país, estamos en ese momento de cara al 27, y yo mantengo, y ojalá que algún día los estudios a los que he tenido acceso y que no son públicos y que no se pueden dar a conocer, se muestren en algún momento y se advierta históricamente, sé que están consignados para las ciencias sociales y para otras cosas, en realidad el contraste que hay entre los datos de aceptación que se publican en medios de comunicación nacionales y los datos, digamos, no de aceptación, de aprobación de la presidenta de la República. Creo que hay dos caras de la moneda de la revocación de mandato que pasan por ahí. Decíamos aquí hace un momento, el PRI dice, nosotros vamos a votar en contra de un proyecto, por cierto, que surge de Ramírez Cuéllar, que se le conocía hace muchos años como La Polla. ¿Ah, sí? Sí. Pues era un apodo que ¿Ah, sí? que tenía Ramírez Cuéllar. Le mando saludos, alguien que conozco hace muchos años. Surge este proyecto, digamos, de como retomar el proyecto original López Obradorista, si tú lo recuerdas, que era... Claro, que quería estar en la boleta todo el tiempo. Quería estar en la boleta en las elecciones intermedias, todo. ¿no? Sí, en las intermedias,
Y surge, y de pronto me parece que hay dos reacciones desde la oposición. Una es la del PRI denunciando, lo cual me parece bien, porque esto venía como un albazo de viernes, ¿no? Ujú. Casi, presentando esta iniciativa como si fuera cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo pasaba por aquí? No. Sí, vengo por acá y aquí está una modificación a la Constitución para que ahora la elección intermedia, que tendrá, ojo, elecciones federales, más elecciones locales en 17 entidades, más elecciones en un montón de municipios y en un montón de congresos de los estados, y además la judicial tenga adicionalmente, por si esto fuera poco, la revocación de mandato de la presidenta de la República, ¿no? Bueno, o sea, ante ese escenario de cara al 27 se coloca este asunto. La reacción del PRI es esta, y la reacción del PAN, me parece que hay justo, bueno, a Federico Doring diciendo, es un distractor, es un juego de distracciones. El PAN no se niega, y esto es una cosa que distingue, digamos, al PRI, a decir, sí, vamos a la discusión. Ellos mismos plantean, entiendo, que se detenga momentáneamente este tema para que haya... Monreal. ¿Ese es otro factor? Pero Monreal es otro factor, pero es un factor que la explicación que da Monreal es los líderes de oposición me han pedido que tengamos esto ¿Y ahora sí le hace caso a la oposición? y con una sensibilidad típica y extraordinaria de Monreal dice bueno, vamos a tener esa discusión. Mira tú qué. Lo que creo es que no están todos claros. ¿De dónde salió esto o qué? ¿De dónde salió y de qué puede significar? Y ahí el juego... ¿Y qué puede significar? ¿Qué puede significar? ¿Y ahí el juego de Anaya es interesante. Sí, Anaya le pone aquí una interpretación y entonces le pone un cascabel ahí a ese gato y dicen, en el fondo pueden perder, vamos a ella si quieren, y pueden perder, y al final van a querer quitar a Sheinbaum para poner al hijo de López Obrador. Ahí deja ese... Doble o nada. Juega nada. pero a ver... Pero ya le pone un cascabel ahí. Le pone uno y creo que le pone otro. A ver. Que creo que es muy interesante. Hay 17 entidades, Carmen, que van a ir a elecciones en el 2027. ¿No? 17, sí. Consecuentemente, 15 no. Ujú. Y dice, pero no vamos nada más. Si lo que el PAN parece va a plantear es, vamos también con los gobernadores de los estados. ¿De una vez? De una vez. De una vez veamos si quieren a esos gobernadores o los quitamos. Es correcto. Ujú. En el momento Aprovechemos el viaje. Exacto. Sí, Pues ya entrados en gastos. vamos a 17 cambios de gobierno y a 15 entidades que restan del país No, bueno. para ver si continúan o no esos gobernantes. Ujú. Entre los que hay, entre otros el de Michoacán, por cierto. Y vamos viendo, ¿no? De qué se trata. Pero es una apuesta, parece, al menos, una apuesta mucho más desafiante y mucho más en la lógica de la revocación de mandato. Oye. Es un derecho que habría que tener desde otro esquema. Creo que ese es el juego, digamos, de los relatos políticos, y que la cosa se suspende, y yo pregunto, y por eso decía lo de la aprobación de Sheinbaum. Lo que Anaya sugiere es que, independientemente de si ponen a o a B, que también ese es un tema, es decir, si se va el gobernante, ¿quién pone al que El queda? Congreso, bueno, sí, ya veríamos. La otra cosa que dijo Anaya en esa misma declaración, según pude leer esta mañana, era, muy bien, si va a ser eso, nada más que si se va una presidenta, llámense a elecciones generales para elegir al próximo presidente o presidenta del país, que no lo nombren las cámaras como tal, sino que el pueblo de México decida quién va a ser el presidente. Bueno, yo creo que entre estrategias políticas se juega esto, y lo que creo que nos tendríamos que preguntar es, creo que tiene un poco de varios ingredientes y que con claridad todavía no se toma una decisión de si efectivamente ir por la idea de ir a hacer una revocación de mandato, que desde la perspectiva del oficialismo no me cabe la menor duda, no es una revocación de mandato. No, ¿qué va a hacer? Es decir, no es un instrumento de la ciudadanía. No, una revocación es que la gente quiere que se vaya y que hace algo para que suceda. Aquí es desde el poder mismo
que está provocando esto para que entonces digan, ya ven cómo me quieren y no quieren que me vaya con el aparato echado a andar. De Es acuerdo. lo que hizo López Obrador, tal cual. Es la herencia López Obradorista. ¿Cómo fue la revocación de mandato? ¿Fue mucha gente a votar? No fue mucha gente. No a fue votar. mucha gente, porque era una vacilada. Fue una vacilada y además era una ratificación. Es como si el poder, Era una exacto. o sea, no... Oigan, digan que me quieren mucho. Ándenles. Por Claro. favor, voten por mí. Pero además, ¿Qué es esto? la pretensión es díganlo en el momento en el que, además, digamos, estoy teniendo un declive como tal, ¿no? Es esa El uso. el uso. El uso de que- dinero que se le público, por quiere- cierto, porque nos va a costar, ¿eh? Cualquier cosa que estemos aquí hablando va a costar dinero público, punto. Y ahí está parte de un argumento que me parece otra vez la gran mentira de, oigan, pero si lo hacemos el año que entra, como, es decir, en lo que sería en el 28, pues va a costar otro mucho dinero. Pues sí, si en este país hay un movimiento auténticamente que lo que pide es que se vaya la presidenta del país, que ese movimiento se exprese. Y que verdaderamente, Pero genuinamente, genuinamente, si desde el poder de lo que se trata es de construir mecanismos para meter a todo el Estado mexicano, a todos los gobiernos estatales, a todo el gobierno federal, al gasto, no solamente lo que nos va a costar la elección, sino lo que se van a gastar en la movilización, en la propaganda, etcétera, 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 Carmen, Un dineral. con un dineral, con un país y con unas instituciones secuestradas como las tenemos. Y es un abuso, hay que decirlo. Abuso por los cuatro costados. El poder. Es un abuso del poder. Ahora, yo insisto en algo. Insisto en que tienen que ser cuidadosos porque, Uno más. sí, uno más. Pero hay un cuidado que me parece que tiene que reflexionarse con una calma. México está enfrentando, Carmen, un problema muy hondo, muy importante, cada día más importante. Lleva un año en la presidencia Claudia Sheinbaum y los problemas de gobernabilidad que se están advirtiendo en México a partir de un conjunto de grupos de la sociedad está siendo enormemente importante. Y en esto pienso en el mayor escándalo que se ha descubierto de fraude y de robo al Estado mexicano, que es el huachicol fiscal. En esto pienso, Carmen, en la movilización que los campesinos han hecho en este país. En este momento pienso, Carmen, en los transportistas de este país como un problema en serio de gobernabilidad importante en México. Los anuncios que se hacían de maestros y se han hecho de toma de aduanas, de toma de aeropuertos, en fin, todo este conjunto de procesos vinculados a la gobernabilidad y la enorme crisis de seguridad que vive México. La enorme y dolorosísima crisis de seguridad. De ausencia de paz, de captura del Estado por parte de pactos de impunidad entre el crimen organizado, el poder político, el oficialismo, etcétera, y a otros niveles también con otros partidos. Uno se pregunta si el camino en realidad es ir a un enorme conflicto postelectoral en el 2027. Si esa crisis de gobernabilidad que empieza a tener hoy capítulos y capítulos y capítulos, va a estallar en 2027 en México. Y creo que deberían ser cuidadosos aquellos que redactan hoy con las tintas cargadas en un sentido, una posible reforma electoral, o aquellos que tienen las ocurrencias con las tintas cargadas o pretendidamente cargadas de iniciar una farsa que no es más que eso, el tema de la revocación de mandato, y que quieren en realidad emplearla para otros fines, para otros propósitos, como es influir en las preferencias de las personas, como es amenazar la libertad de votar en este país. Deberían pensar con mucha seriedad si la crisis que puede devenir de un problema postelectoral en México no traería consecuencias muy graves para incrementar los problemas asociados a la tranquilidad de la ciudadanía, a la paz, en un contexto global, en donde, digamos, por citar una anécdota, ¿no? Hoy hay un barco de un tamaño monumental andando por el Caribe como una amenaza. El más grande del mundo. Como si esto fuera un juego de niños. Yo creo que
el país vive ese tránsito muy complicado, en donde lo que hay es una ausencia, Carmen, un día sí y otro también, de altura de Estado para tener una cierta discusión pública sobre lo que está pasando y una cierta, digamos, preocupación de si no habría que hacer, no estoy en contra de que se hagan planes específicos con las singularidades de las zonas, pero el problema de la paz y la seguridad es un problema nacional, Carmen. No es un problema exclusivo de Michoacán. Es un problema generalizado. Y si la ruta que ha emprendido, según el manual López Obradorista, Sheinbaum, es la de simplemente tratar de que otra vez Felipe Calderón sea el gran malvado, ¿no?, de la historia, lo cual es de una pobreza y de un tamañito que no honra el enorme desafío que México vive. Tiene su responsabilidad histórica, Calderón, sin duda, punto. Y ahí se podrán decir muchas cosas, pero tantos años después te toca responder por ti y que tú gobiernas hoy. Oye, Carmen, llevan gobernando 7 años corridos. 7 años corridos. Sí, y sus resultados, como bien dicen Nayeli en el premio que hablábamos, esto no es Dinamarca. No fuimos Dinamarca. Esto no es Dinamarca. Ni en salud, ni en seguridad, ni en un montón de temas, ya no digamos en democracia, Carmen, ya no digamos en poder judicial, ya no digamos en la construcción de contrapesos, ya no digamos en la construcción de órganos autónomos, ya no digamos en el asesinato de personas en México, además de asesinato de defensores, de periodistas, ya no digamos eso. Hay una enorme ruptura entre los grupos que conforman el país y una enorme crisis política que se fermenta todos los días con los relatos en los que se juega el nuevo poder, que es la comunicación política. En eso se fermenta hoy, me parece, la vida pública, y no se advierten, digamos, razonablemente, planteamientos asociados a lo que eso puede representar desde la perspectiva cultural, económica, política en México. Uh-huh. Entonces, yo empiezo a ver el 27 y todos los episodios previos a la llegada de ese 27, que sí advierto que hay una enorme parte de la población que ya descree de lo que ha venido siendo el obradorismo durante todo este tiempo, que puede tener dos caminos. Uno, que se presente a las urnas, Carmen, a decirles que hasta aquí. No estoy diciendo que a favor de los partidos de oposición, sino para decirles no a los que hoy gobiernan, o, es que con esta es otra hipótesis, o se van de las urnas. O la gente que no encuentra más que descrédito en todo esto, lo que dice es, ¿a qué voy? ¿A qué voy a las urnas? Y esa es una hipótesis que dejo ahí, que me preocupa. Muy grave. Porque también se advierte una distancia de una parte de la población que tiene una profunda desilusión de lo que ha hecho el oficialismo y Morena, pero que no ha encontrado en el sistema de partidos a una fuerza que les permita decir, bueno, pues ahora correspondería apoyar a estos otros, ¿no? Este es el momento que vive y en donde uno se pregunta ¿cuándo va a haber acciones claras, contundentes en un país en donde el coordinador parlamentario del oficialismo del Senado de la República tiene una implicación tan grave como la que hay con el tema de la barredora, que está además vinculada al huachicol fiscal, que está a su vez vinculado con el crimen organizado, sobre lo que hay un absoluto silencio de la presidenta de México? Entonces, creo que hace falta que haya una cierta discusión pausada de la presidenta de la República para enfrentar esto en otras condiciones, en otros términos. Yo no sé cómo lo estás mirando, pero me parece que ahí es donde se coloca parte de los desafíos. El 27, un posible problema de gobernabilidad enormemente grave para el país. Déjame sumar a esta charla lo que nos hace llegar nuestro muy estimado Ernesto Núñez Albarrán, gran periodista mexicano que tiene colaboración ahora en El País. En El País, por cierto, le mandamos un abrazo a Jan Martínez Arens, que es el nuevo director. Bueno, Jan lleva
algunos pocos meses, Ajá. que tomó la dirección del diario El País, Jan Martínez Arens, un gran periodista, y bueno, saludos a Jan, pero me detengo en lo que publicó El País, precisamente de Ernesto Núñez, que es un experto en temas electorales, bueno, es un experto y observador del tema electoral y político, y él escribe un texto, fíjate cómo se titula, lo escribió el 10. No lo he leído, pero le mando saludos a Ernesto. Un saludo, Ernesto. Ya lo leeré, ya ahora nos obliga. Te adelanto algo y Adelante. le adelantamos al público el que no lo haya leído y si no, invitamos a que lo lean. Se llama la superelección que pretende Morena en 2027 choca con sus planes de reforma electoral. Y dice, a petición de la oposición, la Cámara de Diputados mexicana aplaza la discusión sobre una iniciativa para concentrar la revocación de mandato con las elecciones intermedias y la elección judicial de 2027. Es el sumario. Y dice Ernesto Núñez, la intención de Morena de llevar a cabo una superelección en 2027 haría coincidir la revocación de mandato que impulsa la presidenta Sheinbaum con la elección de 500 diputados federales, 17 gobiernos estatales, miles de ayuntamientos y 31 congresos locales, así como la segunda elección judicial de cientos de cargos y una probable consulta popular. En algunas entidades, los votantes podrían recibir más de 10 papeletas. Y más, ¿eh? Y más. Con la del Poder Judicial, bueno, ya tienes. De locos, ¿no? Para divertirte. Para enloquecer. Enloquecidamente. Para enloquecer. En algunas entidades, los votantes podrían recibir más de 10 papeletas para ejercer el sufragio en una mega jornada electoral. Estos planes electorales plasmados en una iniciativa de Ramírez Cuéllar, morenista a quien se ubica como operador cercano de Sheinbaum, contradicen algunos de los argumentos con los que el gobierno ha convocado a foros de consulta para una próxima reforma político-electoral que buscaría, entre otras cosas, hacer más austero un sistema que hoy por hoy cuesta alrededor de 20,000 millones de pesos cada año. Y habla de la iniciativa de Ramírez Cuéllar y de todo lo que está aquí en juego. Y lo que dice aquí es que la propuesta parece simple, empatar la fecha de una posible revocación de mandato con esta elección intermedia. En fin, hay que leer el artículo completo, pero al final de cuentas se está diciendo, puede chocar o va a chocar la superelección que pretende Morena con los planes de la propia reforma electoral. Mira, lo que se ve claro, Carmen, es que hay aquí una, que sí hay dentro del oficialismo un cierto descontrol. No sé ese descontrol si deriva de la fuerza que aún mantiene en ese silencio chiapaneco, en donde hoy está el presidente de la República como un fantasma, operando en determinados grupos políticos. ¿Tú crees que opera? Yo creo que el ¿Tú eres presidente... de los que crees que opera? ¿O Sí, que no? yo soy de los que piensa que el ¿O que presidente... nada más lo interpretan? Yo soy de los que piensa que el presidente de la República tiene un nivel de operación importante en el país, y sé que hay contra Claudia Sheinbaum, un grupo que se autoasume como obradoristas. ¿Ah, sí? ¿Compuesto Sí. por? Bueno, ahí está el señor Adán Augusto, ahí está, entre otras cosas, el señor Monreal, ahí están algunos gobernadores del país que no tienen, por cierto, la mejor de las opiniones de la señora Sheinbaum. Ahí están algunas personas que participan en Morena, que tienen en realidad una posición crítica de cara a la presidenta de México, aunque este asunto es un asunto evidentemente... Es una realidad discreta, pero cuando uno ve estos fenómenos de los que habla Ernesto, lo que uno se pregunta es, ¿quién va a llevar la pluma final de determinadas cosas asociados a la transición del poder y a la disputa por el poder que representan las elecciones del 27? Yo he mantenido aquí que desde la elección judicial se prendieron unas alarmas rojas, unas en Palacio, otras en Palenque y otras en muchas entidades del país, respecto de el descrédito y respecto de la falta de apoyo que esa elección tuvo, y de las posibles
de la posibilidad de que pierdan una elección si se contaran los votos. Y he preguntado aquí, y vale la pena volver a preguntar, si el pueblo de México sale el 27 y finalmente en esa fecha, en junio del 27, ese domingo, le dice no a Morena y al oficialismo y les arrebata el poder en estados y les arrebata el poder en la Cámara de Diputados. La pregunta es, ¿va Morena a respetar ese resultado electoral? ¿Se van a ir del poder o no se van a ir del poder? Yo mantengo que esa es una pregunta válida hoy en México respecto de lo que se está sucediendo. Y por eso me preocupa mucho una explosión político-electoral, postelectoral, y un problema vinculado a la paz y a la gobernabilidad en México en 2027, Carmen. Con eso nos vamos. Un abrazo. Un abrazo. Buenos días.